Ahora sí. Esta presentación, al igual que hubieron con Alejo, la presentación de Alejo fue tensiones efectivas, pero una versión más difícil de tensiones efectivas. La presentación esta es rango de formación al corte y tratar de vuelta lo que ya vimos en geometría numérica 1, de que tenemos un rango elástico, un rango de endurecimiento y falla, pero intentando ver que lo que creemos que es simple y que hay una teoría, en realidad en el suelo nunca nada es simple y las teorías siempre son simplificaciones. Entonces, lo que sabemos es que en los suelos tenemos, cuando hacemos una curva tensión-deformación, lo que notamos es que inicialmente hay un rango que llamamos elástico, que es prácticamente lineal. El suelo no tiene realmente ningún rango lineal, pero tenemos un rango que llamamos elástico porque si descargamos volvemos a la posición original. Y en el rango elástico lo que es importante es que no hay deslizamientos entre partículas. Y esa imagen de ahí lo que está representando ese rango elástico, las partículas se tocan entre sí y aumentan esos contactos, pero no hay un deslizamiento entre partículas y por lo tanto es elástico. Luego de esta primera etapa empieza la etapa de endurecimiento, donde vemos que hay una curvatura de la trayectoria en esa dirección, y esa curva justamente se está curvando porque empieza a haber un deslizamiento progresivo entre contactos. Ya en ese rango entramos en el rango inelástico, hay plastificación, hay disipación de energía, y hay movimientos entre partículas, pero esos movimientos son por ahora todavía pequeños, empiezan a acomodarse ligeramente las partículas y hay deslizamientos entre estos contactos hasta llegar a una zona de falla, donde esto se vuelve más o menos horizontal. Nunca es perfectamente horizontal, pero estamos llamando a la falla a cuando llegamos a esa posición horizontal y generamos una cadena continua de contactos que están deslizando entre sí, y por eso esto se vuelve horizontal. Las partículas al principio se tocan, después empiezan a deslizarse y girar, y después empiezan a formar una cadena. Esta cadena que estamos viendo acá, esa banda, nos indica que el material generó una banda de corte, generó una cadena continua de puntos que deslizan y eso se forma horizontal. Ahora, si mi material es denso, tiene posterior a la falla una etapa de ablandamiento, que justamente esto de acá es un material denso, lo que tenemos arriba, porque esa banda se está localizando. Cuando las deformaciones se localizan, macroscópicamente se ve un ablandamiento, y un ablandamiento es una caída de la tensión a medida que aumentamos las deformaciones. Utilizo la palabra macroscópica porque microscópicamente nunca tenemos ablandamiento, no es que el material ablanda, no es que la partícula está ablandando, sino que ese reacomodamiento entre partículas lo que genera es un cambio de la densidad de mi material, y eso macroscópicamente se visualiza como esta banda de corte que está deslizando. Las deformaciones que medimos como promedio ya no son válidas porque las deformaciones están localizadas en esa banda, y lo que estamos midiendo acá como tensión y deformación macroscópica no representa la tensión y deformación real de cada parte de mi muestra, porque como dije antes, está localizando, ya no es uniforme, y hay una gran cantidad de reacomodamiento de partículas hasta llegar a un estado residual. Estos son los 4 rangos que podemos tener en una trayectoria de corte en un suelo. El primer rango, entonces, es el rango elástico, y el rango elástico se calibra o con ensayos in situ, con MASW, con microsísmica y esas cosas que deforman muy poco mi suelo, o en laboratorio con columna resonante.
Lo que se hace ahí es justamente una plaquita que se mueve muy, pero muy poquitito. Como se mueve poco, la idea es no activar la parte inelástica, no activar la plastificación del suelo e intentar capturar la rigidez inicial, que es la rigidez elástica que tiene. El problema es que, como dice ahí la palabra es elástico entre comillas. Creemos que es elástico o decimos que es elástico, pero la realidad es que ese rango elástico tiene una disipación de energía. Y si hay disipación de energía, no es realmente elástico. El suelo no tiene ningún rango elástico de por sí. No existe un rango elástico real. Y eso es porque cuando las partículas se tocan, acá arriba tenemos una imagen de fotometría, que estos no es suelo, son partículas, esferas o discos de acrílico que se tocan entre sí, y lo que permite esta técnica es visualizar las tensiones que hay en el contacto entre esos discos de partículas. Y vemos que hay una zona de contacto, y después cerca de la zona de contacto hay un bulbo de tensiones. Entonces, cuando dos partículas se tocan, por ejemplo acá, en esa, en esa zona de contacto hay un bulbo de tensiones, una tensión que es de este estilo, es máxima en el medio y es menor en los costados, siendo cero justamente en el borde entre las partículas. Pero así son las tensiones normales que se dan en ese contacto. Esas son las tensiones que existen en la realidad en el contacto. Ahora, la teoría de elasticidad lo que me dice es que si tengo en esas partículas una fuerza de corte, o sea, si a esta partícula le pongo esta fuerza de corte, lo que dice la teoría de elasticidad es que las tensiones de corte son de esta forma. Esto predeciría, estimaría lo que es las tensiones según teoría de elasticidad. Ahora, lo que nosotros sabemos es que la resistencia al corte es proporcional a la tensión normal, porque nuestro material es un material friccional. Si solo tenemos en cuenta la fricción, la resistencia al corte que tienen las partículas es proporcional al esfuerzo normal. Y por lo tanto, la resistencia al corte que tienen tiene que tener esta forma. Nuestras partículas no pueden generar un tau en la esquinita del contacto porque el borde del contacto no tiene tensión normal. Si no tiene tensión normal, no tiene resistencia al corte. Si no tiene resistencia al corte, no puede generar esta tensión que mediría la teoría de elasticidad. Y lo que realmente tiene, o algo más cercano a la realidad, es que las tensiones de corte terminan teniendo esa forma. Si así son las tensiones de corte, lo que puse en azul son las tensiones de corte, pero así es lo que predecía la teoría de elasticidad, lo que está pasando acá es que las partículas deslizan unas respecto de la otra. En este pedacito del contacto hay un deslizamiento de las partículas. Cuando yo junto dos partículas y se tocan, en los bordes de ese contacto hay un pequeño deslizamiento. Y eso quiere decir que si yo junto partículas y separo, y junto, y junto, y junto, y separo, y junto, y separo, a medida que voy haciendo esto, o mejor dicho con la mano entera, a medida que voy haciendo esto, ahí hay muy pequeños micro desplazamientos, y esos micro desplazamientos están disipando energía y no están trabajando de forma realmente elástica. Entonces hay un deslizamiento parcial y la parte elástica no es realmente elástica, pero es suficientemente pequeño esto para que en ningún caso aplicable querramos eh, darle mayor importancia. Pero sepamos que no existe rango elástico en la realidad en los suelos y tampoco es lineal. Esto es la primera etapa, rango elástico. La segunda parte que vemos es la etapa de endurecimiento.
Y lo que pasa en la etapa de endurecimiento es justamente un reordenamiento entre los contactos de las partículas. Acá vemos distintas partículas y vemos que las partículas se tocan en ciertos puntos. Inicialmente, si esa muestra no la cargamos, cuando está inicialmente la configuración inicial de la muestra, muestra acá en azul la magnitud del contacto y tiene contactos en todas las direcciones. Se ve más o menos una distribución uniforme de los contactos porque no tiene una dirección predeterminada. Cuando empezamos nosotros a cargar nuestra probeta y empezamos a aumentar la tensión desviadora, aumentamos la carga de corte. A medida que aumentamos esa carga de corte, podemos ver cómo esos contactos se empiezan a alinear justamente según la carga de corte. Las partículas no se mueven realmente, no es que hay un movimiento de partículas, sino que hay un cambio de los puntos de contacto que tienen estas partículas. Hay una pequeña rotación, un pequeño desplazamiento, pero más que nada el cambio en el comportamiento se debe a que los puntos donde están tocándose cambian, la dirección de la fuerza cambia y los contactos se empiezan a orientar en el sentido de la carga. Y esto pasa a lo largo de toda la etapa de endurecimiento. Lo que tenemos a derecha es lo mismo, perdón, detalle. Tanto esta imagen como esta imagen son modelos numéricos de partículas, o sea, de Emerald Discrete Element Method. Son modelos de elementos discretos, donde modelan cada partícula como justamente un elemento. Y lo único que están modelando ahí es el comportamiento de la partícula eh, o lineal elástico o despreciable, y lo único que modelan es el comportamiento del suelo en esos contactos, y por eso pueden justamente predecir numéricamente cómo va cambiando el comportamiento entre partículas. Esto es un modelo DEM, esto es otro modelo DEM, que acá lo que muestra es, agarran algo similar, modelan con elementos discretos la probeta, van aumentando y ven que cuando llegan al punto 1, la mayoría de los contactos está orientada en esta dirección. Este es cuántos, nos dice, el color nos dice la cantidad de contactos que tenemos en esta dirección y vemos que se orientan más que nada en la dirección de la carga, que es vertical. Y notaron que cuando descargan la muestra y van al punto 2, esa orientación, esa predilección para la orientación va disminuyendo. O sea, cuando estamos inicialmente cargando, se orientan todas vertical. Si empezamos a descargar, se empiezan a orientar más parejo. Cuando volvemos a cargar entre 2 y 3 no hay mayor diferencia, pero cuando seguimos cargando a 4 y a 5, vemos que nuevamente en 4, en 5, se retoma esa predilección por la orientación de los contactos. Entonces, lo que está pasando en la etapa de endurecimiento, ya sea en la primera carga o en cargas y recargas, siempre que vamos cargando y aumentando el corte, aumentando la tensión desviadora, los contactos se orientan según esa tensión desviadora y eso es lo que genera el fenómeno de endurecimiento. Esa pequeña rotación que tienen los puntos de contactos y esa pequeña rotación que tienen las partículas. Esto genera la etapa de endurecimiento y eventualmente, si seguimos cargando, llegamos a lo que es la etapa de falla. Y en la etapa de falla ya hay un gran movimiento de partículas que ya no es solo reorientación de contactos, no es que algo está uniforme y pasa a estar más o menos en la dirección vertical, sino que hay un comportamiento más grande, un cambio más grande en el comportamiento de nuestras partículas. Cuando, eh, cuando el material se endurece, se ordena la dirección de la fuerza. Cuando el material falla, se reordenan las partículas.
O sea, esta configuración, fíjense que esta partícula está tocando las tres. Cuando el material falla, todo se mueve, todo se acomoda en una nueva configuración y cambia la posición entre partículas, cambia la posición, tanto en traslación como en rotación, y eso hace que el contacto sea totalmente distinto. Y entonces tenemos una etapa inicialmente elástica, endurece, que lo que vimos antes, y vamos a ver que cuando empieza a transitar la etapa de falla, los contactos se empiezan a mover. Y nuevamente esto lo podemos ver con modelos DEM. Este es otro paper de otra persona que lo que modeló es justamente un modelo de partículas. Y vimos que inicialmente tenemos una muestra, empezamos a cargar de forma vertical, y acá vemos, disculpen, acá vemos que cuando empezamos a cargar, esto muestra cómo se desplazan las partículas. Arriba, acá con color, va a decir cuánto rota la partícula, y acá con color cuánto se mueven las partículas. Vemos inicialmente el punto de arriba desciende, el punto de abajo no se mueve, pero todo baja uniforme. Cuando llegamos ya a la etapa 2, que está terminando el endurecimiento y empieza la etapa de falla, ya las partículas no descienden de forma uniforme, el suelo dejó de comportarse de forma uniforme, empiezan a orientarse en cierta dirección, desciende más esta esquina que esta. Vemos que las partículas entre sí empezaron a rotar, o sea, justamente lo que dije antes, se mueven y rotan, y va formándose esa banda de corte. Y una vez que supero la cresta, esto localiza, porque tenemos una muestra que está ablandando, y cuando localiza ya se ve claramente una diferencia de un lado y otro de la muestra. Vemos que las partículas rotaron significativamente, pero lo otro que es importante es que rota mucho más este pedazo de banda, que es el pedazo donde está localizando mis deformaciones. Tenemos una banda de corte, y en esa banda de corte tenemos mayores rotaciones y muchos mayores desplazamientos en nuestras partículas. Cuando tenemos falla, ya no es solo que el contacto cambia de dirección, sino que la partícula se mueve, y la partícula se mueve a una configuración tal que puede deslizar en ese plano de corte. Entonces, siempre que tenemos el comportamiento del suelo de elástico, endurecimiento, falla y ablandamiento, esto es lo que está pasando internamente en las partículas. No es que plastifica un material, sino que realmente las partículas se van moviendo entre sí. Hasta ahora venimos hablando de carga monotónica, pero este mismo tipo de comportamiento se da o un comportamiento similar se da en lo que es cargas dinámicas. No es exactamente igual, pero la misma idea se está dando en lo que es las cargas cíclicas. En las cargas cíclicas vamos a tener un endurecimiento generado por deslizamiento de contactos, que genera una deformación plástica. Y lo que es importante es que estamos llamando esto carga cíclica y no carga dinámica, porque lo que vamos a estudiar ahora es la diferencia entre carga cíclica y carga dinámica. Es que cuando decimos cíclico, no estamos incluyendo los términos de inercia. No vamos a incluir la parte dinámica. Dinámica es inercia, no es que estamos moviendo masas, sino que simplemente estamos cargando en una dirección de forma razonablemente lenta, y después cargando en la otra dirección. Eso quiere decir cíclico por ahora. Si es a altas aceleraciones, tendríamos que hacer un análisis dinámico. Pero cuando tenemos una carga cíclica, se van dando los mismos fenómenos de que primero tenemos una parte eh, razonablemente elástica, una segunda parte con endurecimiento, donde va bajando nuestra rigidez, una etapa de falla donde esa rigidez
tiende cada vez a 0, y cuando llega a la cresta ya la rigidez vale 0, y en este gráfico que tenemos acá abajo no podemos ver lo que es falla. Falla es rigidez, cambia o sea, cada vez requiere menos esfuerzo para deformar, lo cual no podemos verlo en este gráfico. Lo que estamos viendo acá es simplemente la carga elástica, endurecimiento y falla. Y este tipo de diagrama, donde tenemos carga elástica, contactos, endurecimiento, cambio de dirección de contactos y falla, donde ya se me empieza a localizar mi deformación, es lo que nosotros modelamos en general con HSS y representa razonablemente bien HSS, donde el fin del periodo elástico me lo da el gamma 07, o sea, según HSS el gamma 07 en realidad es acá, deberíamos haber pintado hasta ese punto en verde, así que borro esto, en gamma 07 es eso, y tenemos un periodo elástico que me da lo que Nico Tasso llama el parche HSS, que es una primera parte con rigidez, con alta rigidez elástica, una segunda parábola que modela el endurecimiento. Cuando tenemos cargas cíclicas se están dando estos fenómenos, pero se están dando en una dirección y en la otra, y empezamos a tener estos ciclos de histéresis. El HSS tiene una histéresis, cuando vimos justamente HSS en Geotecnia Numérica 1 y cuando lo repasaron con Nico Tasso, vimos que como la carga y descarga no sigue una recta, sino que sigue una curva, tiene un ciclo de histéresis, permite poder modelar también ese comportamiento cíclico de los suelos. Más de esto dentro de unas 3 clases cuando entremos en la etapa dinámica del curso. Ahora, lo que sí es importante es que cuando queremos modelar esto en carga cíclica, la realidad es que estamos generando una consolidación y un cambio de rigidez direccional. Si estamos cargando siempre en una dirección, o sea, si estamos cargando y descargando, que generalmente la carga cíclica no es que hacemos compresión y extensión, sino que hacemos compresión y disminuimos compresión y aumentamos compresión y disminuimos compresión y aumentamos compresión, eso tiene una única dirección. Y por lo tanto, esa pérdida de rigidez se da en una sola dirección. Cargamos y descargamos, cargamos y descargamos, cargamos y descargamos, vemos una caída de la rigidez como muestra el gráfico de abajo, y esa caída de rigidez debería estar asociado a una caída de velocidad de onda de corte. La forma más usual de medir rigideces es midiendo velocidad de onda de corte, pero acabo de decir recién que cuando tenemos en carga cíclica, carga y descarga, esa caída de rigidez se da en la dirección que estoy yo, en la dirección que yo estoy cargando. Entonces, esto de acá, velocidad de onda de corte, ¿en qué dirección? Generalmente en la dirección que yo cargo y descargo, pero G, ¿qué sería G para nosotros? La realidad es que esto no es válido, perdón, esto no es válido porque esto asume isotropía. Y la realidad es que, como dije antes, la consolidación es anisotrópica. Como la consolidación es anisotrópica, esa pérdida de rigidez no es la misma en todas las direcciones. Y no está bien definir esto, porque esto se define únicamente para elasticidad isotrópica. Si yo tengo un fenómeno disipativo, un fenómeno donde estoy perdiendo rigidez, tengo un fenómeno con endurecimiento, tengo un fenómeno con plasticidad, y no tengo un parámetro G. No está bien hablar de un G minorado o movilizado para después vincular con una velocidad de onda de corte. Eso, del punto de vista teórico, no es correcto. La idea de la rigidez tangente, la rigidez secante, es una idea, es un
concepto que utilizamos que no tiene ninguna física detrás. No existe una rigidez secante que puede utilizar para después vincular una velocidad de onda, porque esta fórmula, así como está, y el G solo se define para isotropía, para elasticidad isotrópica. Estos fenómenos se pueden modelar con la misma teoría que vimos para endurecimiento en cargas, endurecimiento en cargas estáticas para endurecimiento con cargas cíclicas. Lo único que tenemos que hacer, o digo lo único y no es sencillo de explicar, es sencillo la idea, no es sencillo implementar. Lo que hacemos es fijar un rango elástico y decir que si la deformación está dentro de esa superficie, es elástica. Si quiero modelar anisotropía, esto es anisotrópico, por eso tiene esa bolita. Si las deformaciones están dentro de ese rango, son elásticas y puede moverse todo lo que quiera. Si está dentro de esa pastilla, es elástico. Y después tenemos una secundaria que si está fuera de lo azul, pero dentro de violeta, estamos en el periodo no lineal, pero ligeramente no lineal, que es donde nos manejamos en la mayoría de los suelos. Cuando salimos fuera de ese régimen es cuando tenemos grandes linealidades que no podemos modelar con la mayoría de los modelos que tenemos. Pero existen modelos constitutivos que tienen esta idea de justamente fijar un rango elástico donde no hay disipación de energía, y cuando salimos de ese rango elástico entramos en el régimen no lineal de endurecimiento. Más de esto más adelante en el curso. Entonces, tenemos distintos rangos de deformación y asociados a los distintos rangos de deformación tenemos distintas rigideces que tenemos que ir considerando. La etapa elástica, la etapa de endurecimiento, la etapa de falla y la residual o post-pico o etapa de ablandamiento. Para poder calibrar los distintos rangos requerimos justamente distintos ensayos. Si estamos midiendo parámetros elásticos, necesitamos o microsísmica o cosas que deformen muy pero muy poco. Justamente la columna resonante es útil para medir la rigidez elástica, pero mide la rigidez elástica ya a un cierto valor de formación no tan pequeño. La microsísmica, la sísmica es la mejor forma de realmente medir la rigidez inicial elástica de los suelos. Entonces, elástico inicial, microsísmica o columna resonante en el peor de los casos, pero es mejor microsísmica. Para poder medir el rango de formación elastoplástico, necesitamos algo que deforme más el suelo, y si queremos que deforme más el suelo, en el caso de in situ, hacer ensayos de placa, algo que deforme el suelo, la sísmica lo mueve muy poquitito, los CPTs o SPTs lo mueven demasiado, algo que deforme dentro del rango de endurecimiento, por ejemplo, ensayos de placa, o los típicos ensayos de laboratorio, como los ensayos traxiales, son buenos para medir la zona de endurecimiento. Si nos metemos en la zona de falla, ya empezamos a requerir mejores laboratorios para poder medir lo que es pico, y aún mejores laboratorios si queremos medir post-pico. Todo lo que es post-pico, todo lo que es pico y post-pico se puede medir con triaxiales, pero requerimos buenos laboratorios para poder medir correctamente todo esto. Lo que es ablandamiento, para poder medir correctamente ablandamiento, tenemos que poder medir la localización, y no existen tantos métodos precisos o no son comunes los equipamientos que pueden realmente medir localización. Entonces, la mayoría de los ensayos se limitan en esta zona a
ensayos de laboratorio se limitan a lo que es etapa de endurecimiento y resistencia máximo, pico, y una vez que llegamos a un pico, el post-pico lo ignoramos totalmente y no le prestamos atención eh, en los ensayos normales. En lo que es in situ, si queremos medir resistencias últimas, podemos hacer un CPT, pero no podemos pedirle mucho a un CPT, no más que una resistencia, no le podemos pedir una rigidez a un CPT, porque destrozamos totalmente la muestra, no están midiendo una deformación. ¿Alguna consulta hasta acá? Bien, ahora, para terminar, em, creo que sí son las últimas diapositivas, después de toda esta complejidad que dije que tenemos el rango elástico, el rango de endurecimiento, y cuando estamos en el rango de endurecimiento, en realidad generamos una pérdida de rigidez en un sentido y no en el otro sentido. Entonces voy a poco, pero cuando nosotros tenemos una probeta que vamos aumentando la carga desviadora, a medida que vamos aumentando la desviadora, la rigidez baja en esta dirección y por eso estamos viendo un endurecimiento. Cuando el material endurece, baja su rigidez, aunque el nombre no ayuda. Pero en esta dirección no estamos perdiendo esa misma rigidez. Entonces, y cuando tengo un suelo real, mi suelo real está en ese estado. O sea, cuando tengo un suelo, el puntito este tiene una carga sigma B distinto a sigma H, entonces tiene una carga desviadora, entonces ya está sometido a cierto endurecimiento a lo largo de su historia. Tengo un punto de suelo que caminó, que dejó de ser elástico, o sea, mejor dicho, dejó de estar en el estado inicial, tiene un cierto valor de tensión, tiene un cierto valor de formación, incurrieron deformaciones plásticas en ese suelo y se generó una cierta anisotropía en ese suelo, e igual nosotros vamos a ese suelo que tenía recién, a esta partícula que plastificó, tiene una anisotropía, hacemos geofísica e igual sabemos que la velocidad de onda que me da ese material la puedo vincular a un G de un material elástico. Por más que el suelo dejó de tener este estado inicial, igual la velocidad de onda de corte me está representando la rigidez elástica de mi suelo. Y la pregunta que nos hacemos acá en la diapositiva es, ¿por qué funciona esto? Y acá es cuando podemos aprovechar lo que es el creep, la deformación diferida de los suelos. Todos los suelos tienen un poquito de creep, entonces en todos los suelos lo que pasa es que, voy a cambiar de color porque ese color negro, azul arriba negro no se ve. Los suelos fueron caminando esto a lo largo de su historia y después ese suelo natural pasó un tiempo sin carga, entonces, sin aumento de carga, entonces la carga se mantiene constante, pero la deformación diferida hace que se pare ahora ahí. Y entonces la deformación diferida hace, por un lado, que se sobreconsolide un poco el suelo. No solo se sobreconsolida un poco el suelo y se aleja de su superficie de fluencia, sino que lo que habíamos visto justamente cuando vimos deformación diferida, es que si ahora de golpe aumentamos la carga, y esto se hace justamente cuando hacemos microsísmica, le pegamos con un martillo, hay una onda que se va propagando, esa onda genera una carga en mi suelo, pero mi suelo, ante ese aumento repentino de carga, se comporta teniendo una sobreresistencia, y esa sobreresistencia, ese tramito lo hace con esa rigidez. Imagínense que esa es una recta, esas son rectas, y ese
aumento repentino de carga lo toma con una rigidez elástica inicial. El suelo no está más en su régimen elástico, pero debido a la deformación diferida del suelo, cuando le hacemos un rápido aumento de carga, ese aumento de carga lo toma con una rigidez elástica. Eventualmente, si esa carga se mantiene, va a haber un salto de formación y el material va a volver a estar sobre la superficie de fluencia, o ligeramente sobre consolidado, pero la rigidez inicial y la rigidez que mide la geofísica es justamente una alta rigidez aparente, que es la rigidez elástica inicial que tiene el suelo. Entonces, por más que esté caminando sobre el régimen de endurecimiento y por más que esté teniendo una pérdida de rigidez secante del suelo, cuando hacemos geofísica lo que estamos midiendo es esta alta rigidez aparente, que es la rigidez elástica inicial que tiene mi suelo. Creo que anteúltima diapositiva. Esta diapositiva es una diapositiva que sencillamente está acá porque le gusta Alejo. Esta cosa horrible que ven ahí es el primer triaxial que hizo Alejo en un triaxial que tenemos en nuestra facultad, que no había sido usado en 20 años, y creo que lo habían comprado y estaba embalado prácticamente sin uso. Alejo fue el primero en despolvarlo, intentar usarlo, encontró que la piedra no funcionaba, no tenía elementos correctos para hacer mediciones, entonces usaba fichas de teléfono como contactos para la electrónica, y acá usaba sierra, o sea, una sierra para cortar, para agarrar un LVT. Ese fue el primer triaxial que hizo Alejo, y con esos triaxiales hizo estas primeras mediciones de los suelos de Buenos Aires, y con esto empezó Alejo su trayectoria de investigación de suelos. Entonces está acá más que nada en homenaje al Alejo, en homenaje porque le gusta a Alejo recordar que así empezó el laboratorio de suelos, o esta etapa del laboratorio de suelos en nuestra facultad, con ese traxial que tiene fichas de teléfonos pegadas con epoxi, atado con alambres. Y ahora sí, como última diapositiva, para seguir agregando temas que que parecen simples y no son simples, es que cuando queremos realmente medir propiedades dinámicas del suelo, lo que hacemos es resolver la ecuación de D'Alembert completa, que es el término de masa por aceleración, más el término viscoso por velocidad, más el término de rigidez por desplazamientos iguales a fuerzas. Esto es lo que deberíamos resolver, pero en general solo sabemos resolver este problema, que es el término de masa y el término de rigidez. Y no sabemos bien cómo resolver el término viscoso. Y como no sabemos resolver bien el término viscoso, lo que se suele hacer es generar una rigidez dependiente de la velocidad. Cuando un material es viscoso, solemos interpretarlo como una rigidez dependiente de la velocidad. Si tengo el amortiguador viscoso en la puerta, decimos que cuando cerramos rápido, la puerta es más rígida y cuesta más cerrarla. Y no es que está mal dicho que la rigidez aumentó. No tenemos una rigidez que aumenta porque estamos empujando con cierta velocidad. Lo que tenemos es un término viscoso afectando a la velocidad, pero la rigidez no depende de la velocidad, es una sola. Entonces, ese artificio matemático que nos permite tener en cuenta la viscosidad, incorporando la viscosidad en la rigidez, es una mentira matemática que solemos hacer en lo que es mecánica de suelos, en lo que es mecánica del sólido en general, no solo de suelos, la gente que hace estructuras, la mayoría de lo que es mecánica de sólidos hace esta desprolijidad, la gente que hace fluidos suele saber cómo hacer correctamente la ecuación diferencial, pero nosotros no, así que no es que está mal hacer esto, sino que
sepamos también que eso es un artificio y no estamos resolviendo la ecuación dinámica de D'Alembert. Y con esto sí, termina la presentación. ¿Alguna consulta? Ramón. Felipe, ¿cómo se podría obtener, hablando sobre los ensayos, las presiones de preconsolidación para algunos modelos constitutivos, por ejemplo, Jardín Moore, que piden ese valor de ensayos in situ, laboratorio? No, perdón, no entendí la pregunta. ¿Qué valor? Las presiones de preconsolidación. Ah, o sea, que es el... Por ejemplo, en el TP3 de Geotecnia 1, al final de los suelos de Buenos Aires nos daban una serie de valores y había una presión de preconsolidación. Esas Sí. generalmente, ¿cómo las calculan, cómo las hallan? Si no me equivoco, eso se estimó con un SPT, que dudosa procedencia. Pero sí, o sea, necesitas algún tipo de ensayos in situ, no puedes medir eso en un laboratorio, y ya tal vez con el CPT podés tener una mejor idea. Igual creo que está Tazo. Tenemos un Nicolás. Buenas. No, estaba probando a ver si podía charlar un poquito. No, un comentario con respecto a eso. Se puede medir en laboratorio, particularmente las muestras del pampeano, del suelo donde está el TP3, porque está cementado. Entonces, se saca la muestra, se puede manosear, se puede toquetear, llevar de un lado al otro y no va a haber una alteración importante. Y eso se podría medir quizás con triaxiales, si se hacen triaxiales a distintos confinamientos, ¿no? Y se va evaluando o se va analizando cómo va variando el ángulo de fricción interna, por ejemplo, en ensayos drenados. Eh, Eso es lo que pienso que se podría ver, no tan directamente, quizás más indirectamente en ensayos triaxiales. También en edómetros, ¿no? Pero ya es ahí el OCR. Felipe, tenés ahí Sí, la o sea, valija. este comentario, Nico, es muy importante. Yo me olvido de que nuestro pampeano sí está cementado, pero es muy difícil sacar una muestra inalterada de la gran mayoría de los suelos que existen en el mundo. Entonces, en general, los ensayos de laboratorio no te suelen servir para ver el estado real del suelo, para medir ese tipo de cosas, para medir la relación de vacíos realmente que tiene tu suelo, porque sacar una muestra inalterada es prácticamente imposible. Tenés que sacarla inalterada, transportarla inalterada, ensayarla sin manosearla y romper todo. Entonces, en general, en mi mente es inviable. Me olvido que hay ciertos suelos, como el que está justo abajo mío, porque yo nunca trabajo con el suelo que está justo abajo mío, que tiene un nivel de cementación tan alto que mantiene la estructura. Eso es cierto. Si puedes mantener la estructura, podés hacer el laboratorio. Y si no, Okay. in situ. Okay. ¿Alguna otra consulta? Bien. Nico, te dejé